El tema de esta sesión son las presentaciones eficaces. Veremos algunos tips para prepararse para realizar una presentación, cualquiera que ésta sea. Primero que nada, se hablará sobre la forma en que debemos de diseñar la presentación, es decir, las consideraciones que hay que tomar cuando se elabora el documento, el archivo que llamamos presentación, que puede ser en el software más utilizado para las presentaciones, que es PowerPoint, aunque también aplicaría para otro tipo de tecnología como Prezi o cualquiera que tenemos a nuestro alcance, ¿no? El detalle aquí es cuidar que se vea bonito, pero también que no se atiborre de información y que pueda resultar abrumador para el que está viendo, ¿no? A la audiencia a la quien le vamos a hacer la presentación. Primero que nada, es para evitar esta abrumación, es no incorporar demasiado texto. Normalmente pues las presentaciones son de algo que está escrito y pues tendemos a empezar a elaborar nuestro PowerPoint con párrafos, ¿sí? que vienen en ese escrito. La primera recomendación es, sí, pudiéramos empezar con ese copiar y pegar párrafos, pero mejor transformarlo en viñeta, ¿no? Una presentación con exceso de texto no va a captar la atención de la audiencia. Entonces, la recomendación es simplificar usando viñetas y frases cortas que pueden caber, vamos a decir, en una línea, en 2 líneas, y pues darle de alguna manera una pauta cuando se esté haciendo la presentación. Esto también evitaría pues que el expositor se presente ante la proyección y que tenga pues la necesidad de leer, ¿no? De leer cada una de las oraciones que tiene su párrafo, ¿no? Entonces, poner viñetas o poner el texto en la presentación simplemente es para darnos una idea de las cosas que tenemos que decir. Es como un acordeón, un pequeño acordeón que nos ayuda al expositor a ver qué es lo que a continuación se tiene que decir. Así que siempre debemos de evitar párrafos completos, párrafos que nos quepan en toda la presentación, en toda la diapositiva. Así que a incorporar viñetas. Otro punto importante es, bueno, ya que estamos colocando texto, es escoger las fuentes legibles y de buen tamaño. Esto también tiene que ver con la cantidad de texto que colocamos. Si es mucho el texto que se pone en la diapositiva, pues obviamente el tamaño se va a ir reduciendo. Así que hay que seleccionar aquel conjunto de palabras crítico que nos ayude a hacer nuestra presentación y que nos permita tener un tamaño adecuado de fuente, de tal manera de que todos en la audiencia puedan leer lo que está proyectado en la diapositiva. Y en términos de las fuentes, pues las recomendaciones son de las fuentes más, vamos a decir, usuales, como Arial, Verdana, Tahoma, Georgia, Calibri o el famoso Times New Roman. Que se vea en la medida de lo posible, pues una letra sin tanto adorno, ¿no? Otro punto también muy importante del diseño de nuestra presentación, de nuestras diapositivas, es el tercero que se ve aquí, ¿no? El tema de los colores. Los colores es crítico, ¿sí? La consideración de cuáles son los adecuados. Siempre va a ser una recomendación el utilizar tonos pues claritos. De hecho, el tono blanco es el deseado. Incorporar elementos de diseño se puede hacer, pero vamos a decir pequeños, sin exagerar. Cuando hay necesidad de utilizar un fondo oscuro por algún detalle de diseño, que a lo mejor así es la presentación de la organización que estamos tomando como referente, pues obviamente tenemos que usar unas letras claras, ¿sí? Siempre se va a recomendar evitar pues los colores chillones, los rojos, los amarillos, los naranjas.
O sea, deben de ser colores más bien pastel. Si son colores, que sean colores pastel claritos. ¿Sí? Y de preferencia el color blanco, ¿no? El color blanco no falla. Y incorporando, como les digo, a lo mejor los encabezados con un color pues apropiado y quizá en tono con los colores del evento o del logo de la organización o con algo de esta naturaleza. En cuanto del cuarto recomendación es para evitar o reducir el texto que pudiéramos tener en nuestras diapositivas, se recomienda el empleo de gráficos o de esquemas o incluso de tablas que nos va a ayudar a representar esa información que tenemos en texto normalmente, esos datos, en algo más dinámico y más atractivo, ¿sí? Es más fácil ver y entender un gráfico que leer un texto. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de que a lo mejor el texto original que teníamos escrito en nuestro documento, pues lo hagamos en pues en una tabla a lo mejor, o en uno de esos elementos que trae el PowerPoint llamados Smart Art, donde ya nos tienen ciertos diseños de esta naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Donde pues nos da una limitante de el número de palabras que tenemos que colocar, ¿sí? Incluso que nos permiten incorporar ciertas imágenes, ¿no? Que nos ayuden a favorecer nuestra explicación. Otro punto es, aunque los software tienen para agregar animaciones y transiciones a cada una de nuestras diapositivas, el no exagerar, ¿no? De repente nos engolosinamos y queremos poner en cada diapositiva una transición o una animación, así como para mostrar lo interesante, y a veces resulta lo contrario, ¿no? Desvían la atención de nuestra audiencia, ¿sí? A los movimientos y decir, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Y quita protagonismo a la información y pues obviamente al expositor. Así que en la medida de lo posible evitarlo. Las animaciones pudieran ser útiles cuando queremos, por ejemplo, ir mostrando algo de poco a poco, ¿no? Entonces, que aparezca algo mientras estoy diciendo, pues, y le voy dando clic a la diapositiva. Pudiera ser una forma útil de utilizar la animación. La transición, la verdad, yo no se las recomendaría utilizar. Y ya que estamos hablando de las imágenes, cuando vayamos a utilizar imágenes, que estas sean atractivas y de alta calidad, ¿sí? Y también que estemos, vamos a decir, autorizados para usarla. A veces que en internet nos encontramos imágenes muy buenas y a veces nos dicen, tiene propiedad intelectual, no lo puedes usar, ¿sí? Entonces en ese caso pues no hay que usarla, ¿no? Hay páginas incluso de imágenes gratuitas para pues evitarnos en conflictos con derechos de autor. Las imágenes nos pueden ayudar a explicar lo que estamos diciendo y también nos demuestran profesionalismo en el trabajo. Nos recomendaban que no escatimemos en buscar las imágenes idóneas y llamativas, no poner una imagen por ponerla, ¿sí? Si decidimos poner imágenes es porque nos va a favorecer y porque la imagen va a hablar por nosotros, ¿no? Como dicen por ahí, una imagen vale mal que 1000 palabras. Entonces la imagen debe de apoyarnos, no nada más ser un mero objeto decorativo. Y la siguiente sería reducir el número de diapositivas. Y esto yo creo que es lo más difícil de hacer, porque pues cuando tenemos algo que exponer es mucho, ¿sí? Normalmente lo que queremos decir, y las presentaciones que hacemos incluye toda esa información y por lo tanto eso va a llevarnos a que podamos ir más allá del tiempo permitido. Así que las presentaciones deben de ser, vamos a decir, cortitas, ¿sí? La idea es comunicar un mensaje claro y mantener la atención y el interés de la audiencia. Y si hacemos presentaciones largas, ¿sí? Me refiero a presentaciones mayores a 10-15 minutos, pues normalmente aquí el interés de la audiencia se va a perder. Así que presentaciones cortas y obviamente diapositivas en un número reducido.
Y por último, ya que tengamos hecha nuestra presentación completa, ya con los textos adecuados, en viñetas, en imágenes, en elementos gráficos y demás, muy importante es comprobar la ortografía y la gramática, es decir, volver a leer todo lo que está ahí puesto en cada una de las diapositivas y de preferencia meterle la revisión de ortografía que tiene la paquetería para que lo haga automáticamente, porque muchas veces no lo hace y no nos marca los errores, no nos damos cuenta de que nos faltó, por ejemplo, un acento o que nos falta una letra de la palabra, y pues dar la revisión automática pues nos podría facilitar el trabajo, pero pues también hacerlo de manera manual, es decir, leer palabra por palabra lo que está escrito hasta que nos aseguremos que es correcta la idea y la frase, ¿no? Gramaticalmente hablando. Si por ahí se nos va un error de ortografía o de gramática, eso queda muy mal para la audiencia el día de la presentación, ¿no? Reduce el profesionalismo y muchas veces el que te está escuchando puede decir, no, ni siquiera tiene el cuidado como para hacerlo, asegurarse de que está bien escrito, ¿no? Entonces, muy, muy importante este punto. Ahora, hablando ya de, vamos a decir, el contenido de la presentación, el punto yo creo más importante aquí es la estructura y el tiempo que tenemos disponible. En este caso siempre se va a recomendar un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que elegir el contenido, la información que voy a colocar en mis diapositivas para poderme ajustar ese tiempo, porque si no lo planeo desde que estoy haciendo la presentación, pues el día de la exposición obviamente se va a extender, ¿sí? Y muchas veces pues cuando planeamos una sesión de presentaciones, pues está medido el tiempo, ¿no? Y para poder cumplir en el horario necesitamos ajustarnos, ¿sí? Es una pena y de alguna manera una lata, vamos a decirlo, el andar cortando las presentaciones, es decir, ¿sabes qué? Te quedan 2 minutos, ya córtale, ya párale, o sea, esto es incómodo para el que está organizando la presentación, así que hay que ser un poquito inteligentes con la selección de la información. ¿Qué voy a poner aquí? Esta selección debes de hacerlo asegurándote de que le vayas a dedicar el tiempo suficiente a los apartados o los elementos más importantes que estás presentando y que te eviten andar correteando, ¿no? en la presentación, tenerlo que hacer rápido. Y pues esto es de práctica, ¿no? Esto es común, la correteada en ponentes novatos. Ya cuando tenemos un poquito de tablas, pues ya sabemos más o menos nuestro estilo y el tiempo que nos lleva. Incluso pues a estarlo practicando es una muy buena práctica el hacer nuestra presentación a nosotros mismos antes del día del evento. Ya nos puede ayudar a ver pues el tiempo en que nos llevamos y el tipo de información que se nos viene a la mente cuando estamos hablando, ¿no? No tendrás el tiempo de exponer todo lo que quieras exponer, ¿sí? Eso es un hecho. No tienes todo el tiempo del mundo para decir todo lo que quieras decir. Pero sí debes de prepararte mentalmente para responder cualquier pregunta que se te pueda hacer, ¿sí? Y incluso las preguntas pueden ir alrededor de por qué excluiste X o Y información de tus diapositivas, ¿sí? Entonces, la elección es crítica y tú debes de tener argumentos de por qué los dejaste fuera. En términos de estructura del argumento, de cómo organizar, qué primero que después, el hacerlo nos va a dotar de un hilo narrativo y evitar que nuestros oyentes se pierdan entre la información que nos vas a proporcionar. Se recomienda distribuir el tiempo en esta estructura, ¿no?
empezar con una introducción, ¿sí? Como a manera de presentación, alrededor del 30% de tu exposición, que si es una exposición de 10 minutos, por ejemplo, esto correspondería a los primeros 3. El 50% sería lo que llamamos el nudo. El nudo, pues, son alrededor de 5 minutos, cuando estamos hablando de una exposición de 10. Y, por último, un desenlace, ¿no? Donde se vea, pues, las conclusiones a las que llegamos con nuestro trabajo. Y esto sería, pues, en 2 minutos. Si se fijan, es muy cortito el tiempo. Cuando hablamos de la introducción, ¿qué pudiéramos poner? Pues siempre va a ser necesario iniciar con una presentación. Y la presentación se recomienda hacerla de la siguiente manera. Primero, explicar de manera personal y muy particular las razones por las que se eligió ese tema, ese problema, eso de lo que se va a hablar, ¿sí? O el vínculo personal que tenemos con ello. O sea, no se vale decir, ¿no? Pues que se me asignó el tema. O sea, debe de ser algo de que viene de tu interés. Por eso el trabajo, pues obviamente algo que nos interesa lo hacemos mejor. No debemos de proyectar diapositivas durante esta presentación, pero si por algún motivo se hace, se deben utilizar una imagen fija. O sea, no andar moviendo las diapositivas, ni colocar así texto en grandes cantidades o animaciones. Esto es nada más como que la portada del trabajo, ¿no? O sea, te paras enfrente de la audiencia y explicas por qué. A continuación vamos a escuchar lo que vas a decir. Y muy importante que en esta presentación logres captar la atención de tu público, y se recomienda hacerlo con una pregunta, ¿sí? O preguntas o problemas, ¿sí? O situaciones a los que se darán respuesta a lo largo de la presentación, ¿no? Es decir, engancha a la audiencia diciendo, pues, ¿qué vas a proporcionarnos como oyentes? Y también debes explicar lo que la investigación o la información que se va a dar pretende aportar al área de conocimiento o a la sociedad en general, o en sí a los oyentes, ¿no? ¿Por qué te voy a escuchar? ¿Qué me vas a dar, ¿no? Sí, porque es importante lo que estoy a punto de escuchar. Cuando hablamos del nudo, que es el siguiente momento de la estructura, muy, muy importante, y esto es muy, muy crítico, el utilizar referencias bibliográficas, es decir, mencionar autores para argumentar las afirmaciones que estamos dando. ¿Sí? La presentación, pues sí, la hace una persona, ¿no? La estamos haciendo nosotros, pero cuando llegamos a ese momento de la presentación, pues ya hubo un momento atrás de preparación, ¿sí? De desarrollo de un proyecto, de documentación de ese proyecto. O sea, hay una larga historia, ¿sí? Que debemos de alguna manera demostrar una expertise. Y cuando hablamos en temas académicos, la expertise nos las va a dar nuestras lecturas, lo que hayamos leído en ese tiempo. Así que, ¿qué hemos leído? Pues artículos, a lo mejor libros, ¿sí? Pero pues esos artículos, esos libros los escribieron personas. Entonces hay que hablarse de tú a tú con los autores y mencionarnos, bueno, esto es lo que a lo mejor yo llegué a percibir de lo que dijeron XY autor, o esto lo estoy haciendo siguiendo la misma lógica de XY autor, ¿sí? O sea, hay que mencionarlos. Una buena presentación es la que da referencia a autores revisados. ¿Ok? Y pues bueno, en los resultados también es, vamos a decir, común el utilizar gráficas que nos van a ayudar a entender lo que estás explicando, ¿no? A la audiencia ayuda a entender lo que están explicando. Y también muy importante el uso de colores en estas gráficas, o el tamaño, ¿no? que tengan, para obviamente atraer la atención hacia los datos más relevantes y pues leer la gráfica
pues en un orden adecuado, ¿no? Primero pues hay que mencionar cómo se observa en la gráfica con este título, ¿sí? Donde se grafica en el eje X esto, en el eje Y aquello, y se muestran los valores tales donde, como se observa, el valor mayor es este, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, si colocamos gráficos, tenemos que presentarlos de manera adecuada, y esas serían las recomendaciones. Ahora bien, llegamos al final, a nuestro desenlace de la presentación, y debemos de hacer un cierre. El cierre debe de ser una conclusión sobre la importancia del proyecto, de la investigación, de lo que estamos presentando. Debemos de explicar a modo de conclusión qué aportaciones vamos a dar. ¿A quién? Pues a la sociedad en general, a la organización que estamos estudiando, pues a los que nos están escuchando. O sea, alguien tiene que ser un beneficiado y debemos de identificarlo. ¿Quién es? Y cómo se va a beneficiar de esta información que se está presentando. Y también es muy importante reconocer con humildad que pues no todos las presentaciones, los proyectos, las investigaciones están completas y están terminadas. Es decir, hay que reconocer con humildad nuestras limitaciones sin restar el valor a nuestro trabajo, ¿verdad? Porque pues nos ha costado y debemos de decir, bueno, estamos conscientes de que no se ha hecho esto o falta incluir aquello, pero pues el valor de lo que sí está incluido o lo que sí se hizo es tal, ¿ok? Y por último, es importante ser agradecidos, ¿no? Y agradecer la atención, ya sea quien nos atendió en la organización, ya sea quien nos escuchó en la audiencia, a quien nos ayudó en el proyecto, etcétera, ¿no? Quien nos dio asesorías. Y bueno, ya tenemos entonces preparada nuestra presentación. Llegó el día de hacerla. Algunos tips, los últimos tips de esta sesión es cómo ejecutarla, ¿no? Algunas recomendaciones para el día de la verdad, ¿no? El momento de la presentación. Primero que nada, son cuestiones del tono de tu voz, ¿no? Que hay que variarlo. Hay que modificar este tono durante el discurso, subirlo, bajarlo, darle acentuaciones, dar pausas, ¿sí? Porque esta variedad vocal es esencial para evitar la monotonía, ¿sí? Por el contrario, sirve para retener la atención y el interés de la audiencia. Es decir, si mantenemos un tono así, el mismo tono todo el tiempo, pues a veces pues nos puede llegar a dar sueño, ¿no? Como audiencia. Así que tenemos que darle pues un poquito de sube y baja, ¿no? Y dar acentos a cuando queremos que nos centre un poquito más la atención, ¿no? El que estaba escuchándonos. Esto ya lo comentamos, el no leer. Evita a toda costa leer tu presentación. Sí, porque normalmente pues estás de pie enfrente de personas, ¿no? El leer implica voltear y darles la espalda, ¿sí? Y entonces la audiencia se pone a leer junto contigo, ¿no? Y pierdes un poco el enganche que a lo mejor ya traías. También parecerás menos confiado, ¿no? Entonces alguien que habla con soltura pues muestra seguridad. Recuerda que tu memoria está en tu material de apoyo. O sea, es una ayuda, es un acordeón. No se esperaría a lo mejor que te sepas todo de memoria, ¿sí? Pero pues hay que seleccionar entonces aquello que difícilmente a lo mejor puedes recordar memoria. A lo mejor una cifra, ponerla en la presentación es una buena idea. Habla pausado. Muy importante también, que a veces queremos decir muchas cosas y las colocamos en nuestra presentación porque son críticas, lo que entonces para cumplir con el tiempo tenemos que correr, ¿sí? En la presentación, el hacerlo rápido, veloz. Entonces tenemos que considerar también una
el hablar pausado, unas pausas. Le darás más tiempo al cerebro para ordenar ideas, ¿sí? Para que se te vengan a la mente ideas, el hablar despacito. Y al público, a tu audiencia, también le ayudarás a entenderte. Será tu mensaje más comprensible. Y otra cosa que es muy difícil, pero pues tenemos que identificar primero nuestras muletillas y después a toda costa tratar de evitarlas, ¿no? Por eso las pausas son importantes, porque luego el cerebro, como comentábamos, nos ayuda a entender mejor y eso dices, ay, a punto de venir la muletilla, la retengo ahí, ¿no? Esto del hablar pausado para eso nos ayuda. Puedes también, cuando haces tu presentación, utilizar tus manos, pero sin exagerar. O sea, las puedes mover para apoyar un mensaje que necesitas demostrar con la mano, ¿sí? Pero tampoco que se vea que estás bailando, ¿no? Nada más para realzar partes esenciales del discurso, ¿no? Y de manera natural. Tampoco que se vea forzado, tampoco es necesario andarlas moviendo, ¿sí? Lo que sí es, a veces está raro, es parecer soldadito, ¿no? Así estar parado y sin hacer ningún movimiento. Entonces tiene que ser algo natural, lo que normalmente hacemos cuando pues tenemos una conversación con alguien. Otra recomendación es mirar a los ojos a las personas que tenemos enfrente, a nuestra audiencia, ¿sí? Tenemos que establecer contacto visual. Muchas veces pues la misma pena o la misma inexperiencia nos hace ya sea voltear a la diapositiva, voltear al piso, voltear al techo, ¿sí? Voltear hacia el infinito. Sin embargo, aquí se recomienda para que vamos a decir que la audiencia se sienta observada, atendida, no sé. Pues estar de repente viéndolos a cada uno a los ojos. El tip que se recomienda es elegir a algunas personas, 2, 3 personas, o que pues a lo mejor conozcamos más o tengamos más confianza, e ir alternando mientras vamos hablando los ojos en esas personas, ¿no? O sea, tampoco tenemos que verlos a todos, pero sí pues irle variando, ¿no? Ver que de repente pasa la mirada por ti. Y por último, pues que se vea que lo estás disfrutando, ¿no? Una sonrisa, una actitud positiva, un entusiasmo. Estás hablando sobre algo que tú preparaste, estás hablando de un proyecto que tú hiciste, estás hablando de un tema que te interesa, ¿sí? De un tema donde eres experto, que se vea que lo disfrutas, ¿sí? Es importante este gesto amable, sonriente, saludar al público con simpatía, no precipitarse ni mostrarse entonces por terminar porque se vea que lo estés sufriendo, ¿no? Debe de ser todo lo contrario, que se vea el disfrute, el entusiasmo, ¿sí? Evitar la monotonía y pues estos serían los tips para cualquier presentación en cualquiera de nuestros ámbitos, ya sean académicos o profesionales, ¿no? Así que pues con estos tips se espera que pues nos pongamos la asignación de preparar nuestras presentaciones. Sí, en este caso pues si estamos hablando de un curso, pues preparar la presentación de nuestro curso, considerando desde el momento en que se abre la plantilla ahí de PowerPoint y está en blanco, qué escribo, cómo lo estructuro, hasta el momento de la presentación del día de la exposición, qué es lo que tengo que decir. Espero que pues les haya sido de apoyo y pues escuchemos presentaciones con entusiasmo y interesantes, ¿no? Eso sería todo, pues nos vemos en la siguiente.